Buenos días, Ágape. Buenos días, amigos que están con nosotros acompañándonos. La semana pasada comenzamos a caminar en lo que es el cuerpo del Sermón del Monte. Iniciamos evaluando la audiencia, así como lo hicimos con la introducción al Sermón del Monte. Nosotros comenzamos evaluando lo que es la audiencia ahora después de la introducción, porque ya cambió la composición de las personas que están observando y escuchando a Jesús. Nos dimos cuenta de que el último versículo del capítulo 4 de Mateo nos estaba diciendo qué tipo de personas habían ahí. Nos estaba diciendo de que habían extranjeros que habían llegado al lugar. Decía también que habían lugareños, pero que no eran judíos. Y también dice de que había judíos y que esos judíos tenían diferentes tipos de pensar. Había diferentes interpretaciones de lo que ellos tenían que hacer para llegar a ser felices. De esa manera habían judíos que pensaban que respetando las tradiciones iban a llegar a ser felices. Otros pensaban que la felicidad estaba en el rechazo a esas tradiciones. Teníamos otros que pensaban de que la felicidad se encontraba en el aislamiento. Otros pensaban que la felicidad se encontraba en el cambio de gobierno. Y finalmente hay un grupo de personas que creen que siendo indiferentes a las cosas de Dios, estar alejado de las religiones, era lo que los hacía felices. Y entra Jesús rebatiendo todas estas maneras de pensar con la mitad de un versículo. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesús. Y estas implicaciones estas palabras tienen implicaciones muy serias. Lo que está diciendo nuestro Señor Jesús es: la felicidad se va a cumplir a través del cumplimiento de la ley. La ley se va a cumplir. Pero fíjese, una de las cosas que la ley hace, porque las personas, una vez me preguntó un hermano, ¿por qué es que el Señor nos pide cumplir con la ley si es tan difícil de hacerlo? Yo entiendo de que se puede alcanzar la perfección o se puede alcanzar la felicidad cumpliendo con toda la ley. Pero dice también de que el que rompa uno de los más pequeños artículos de la ley está rompiendo toda la ley. Entonces nos es imposible, porque Dios nos ha puesto a hacer algo imposible. Yo le dije precisamente para eso. El Señor nos pidió hacer algo imposible para que nos diéramos cuenta que no era posible para nosotros cumplir con toda la ley. Fíjese que si Jesús vino a cumplir toda la ley y se los estaba diciendo a ellos, y yo no sé qué comprensión tenían ellos de que podían cumplir la ley o no, pero nosotros sabemos claramente que no podemos cumplir la ley. Ningún humano puede cumplir la ley a cabalidad. Y si Jesucristo vino y cumplió la ley, quiere decir que Jesucristo no es humano. Es un silogismo simple. Cumplir la ley, imposible para los humanos. Si cumple la ley, no eres humano. Sencillo, por lógica, quiere decir que Jesús es alguien especial. Quiere decir que Jesús es alguien diferente a nosotros. Quiere decir que Jesús es Dios en la carne. Fíjese, es una implicación muy importante que tenemos que notar en lo que Jesús está diciendo. Él vino a cumplir la ley, pero tú no puedes. O sea, Jesús y tú no son lo mismo, no son iguales. Luego podemos deducir también, ¿verdad?, de que, como ya se dieron cuenta, de que no se puede agradar a Dios mediante las obras. No se puede, no podemos ganar la salvación, ni tampoco podemos agradar a Dios mediante las obras. Y yo creo que ya se dieron cuenta que estamos tocando temas diferentes. Primero comenzamos hablando de la felicidad, ahora nos pasamos a las obras. Y este es el dilema que estamos enfrentando hoy, porque si las obras no agradan a Dios, y si no podemos ser felices mediante nosotros hacer obras, entonces tenemos tres preguntas. ¿Cómo llegamos a Dios? Que creo que es una cosa que ya saben. ¿Cómo alcanzamos la felicidad? ¿Y para qué hacer obras? Son preguntas bien interesantes. Y les voy a contestar la primera inmediatamente. Y al final de este mensaje ya van a estar contestadas las tres. Fíjese, las tres preguntas parecen tener respuestas obvias. Parece que tienen respuestas obvias. Pero hay encuestas que han dejado al descubierto de que no son obvias para todos. Fíjese que una encuesta del Pew Center en el año 2017 dice de que el 52% de los protestantes, una bolsa en la que nos echan a todos juntos, ahí a todos los evangélicos,
creen que la salvación se logra con una mezcla de fe y obras. Hermanos, es un terrible error. Es un terrible error. La salvación se alcanza únicamente mediante la fe en Cristo. Nada más. Nada más. No se le agrega nada. Y fíjese, parece que es básico. Pero también me doy cuenta que la mitad de nosotros no estamos conscientes de eso. Y eso es lo triste. Porque la reforma protestante se dio precisamente para aclarar ciertos puntos teológicos. Yo no sé si ustedes lo saben, pero el resumen de la reforma protestante fueron las 5 solas, ¿verdad? La primera es sola escritura. Solamente a través de la escritura nosotros podemos recibir la revelación especial de Dios. Fíjese, para nosotros es evidente la existencia de Dios. ¿Por qué? Por la revelación general. Dice los salmos que los cielos hablan la gloria de Dios. Fíjese, los cielos hablan la gloria de Dios. Entonces, se nos es evidente en todo lo que vemos creado que Dios existe, pero no podemos alcanzar una relación con Él solamente porque nos damos cuenta de que existe. La revelación de cómo llegar a una relación con el Señor solo se encuentra a través de la Escritura. Esa es la primera sola. La segunda sola es sola fide, solamente por fe. O sea, de la 2 en adelante nos vamos a dar cuenta de que no es por obras. Sola fide, únicamente por la fe en Dios podemos ser salvos. Fíjese. Después viene sola gracia. Solamente mediante la gracia. Está dejando de fuera las obras. No es gracia y obras, es obras. Es gracia únicamente. ¿Verdad? Las obras completamente de fuera. Número 4 es solus Christus. Solamente Cristo. Solamente a través de Cristo. Solamente a través de Cristo es que nosotros podemos alcanzar la salvación, porque Él es quien cumple la ley. Fíjense cómo viene, ¿verdad?, a tomar sentido todo lo que estamos hablando. Número 5, solideo gloria. Solideo gloria es que la gloria únicamente de la salvación se la lleva a Dios. Solideo gloria. La gloria es únicamente de Dios. Fíjese, porque hermanos, quiero que se den cuenta que si la salvación es acompañada de fe y obras, si la salvación por fe es acompañada de obras, se desbarata todo lo que la reforma ha logrado. Y no solo eso, sino que se nos cae toda la sana doctrina. Fíjese, si es por fe y obras, quiere decir de que la escritura solo es parcialmente necesaria, porque las obras también nos pueden alcanzar la salvación. Si por obras nosotros podemos alcanzar salvación, ya no es solamente por fe. También si por obras podemos alcanzar la salvación, ya no es solo por gracia. Y si nosotros podemos hacer algo por salvarnos, entonces ya no es solo Cristo tampoco. Y tampoco es solideo gloria. Ya no es la gloria solamente de Dios, sino que compartimos la gloria de Dios, ¿verdad? Dios comparte la gloria con nosotros, porque nosotros podemos hacer algo para salvarnos. Hermanos, eso no es posible, eso no es así, ¿verdad? Entonces es importante que mantengamos en la mente las cinco solas, resultado de la reforma protestante. Fíjese, lo interesante de este estudio del Pew Center es de que también yo usualmente no hablo de ninguna religión, porque mi interés no es separar a la gente, mi interés es traerlos al conocimiento de Cristo, pero estoy meramente tratando de señalar algo que ha hecho, un estudio que ha hecho una firma reconocida. El 52% de los protestantes creen que por fe y obras se llega a la salvación, y ellos también entrevistaron por separado católicos y también creían que el 52% se llegaba a la salvación por fe y obras. O sea, prácticamente estamos al mismo nivel con los católicos, y el problema es, hermano, que esto quiere decir de que estamos retrocediendo como evangélicos. Hay ignorancia, mucha ignorancia del evangelio entre nosotros los protestantes, ¿verdad? O los evangélicos. Parece ser de que para todos es evidente. Parece ser que para todos es evidente las respuestas, pero al darnos cuenta en este estudio, el 50% de nosotros, ¿verdad?, no nos damos cuenta de esa realidad. Fíjese, hay cosas que son obvias, al parecer. Hay cosas que son obvias. Pero, por ejemplo, en Nueva York, les voy a contar una pequeña historia para ilustrarlo.
En Nueva York ustedes saben que es un lugar muy helado en el invierno. Las personas tienen costumbre de quemar cosas adentro de los barriles para poderse calentar. El gobierno, hay áreas donde hace fire pits o son como calentadores, yo no sé si son de gas, pero son a nivel de piso, y les ponen una malla ciclón alrededor. Es como esa tela de gallinero para que la gente no se acerque. Y es muy gracioso que una de ellas, yo vi una foto donde aparece el rótulo que dice no se acerque porque el fuego está caliente. Entonces pues parece ser que todos deberíamos de saber que el fuego está caliente y que nos podemos quemar, pero ¿verdad? Hay cosas que, aunque sean evidentes, hay que recalcarlas. Eso es lo que estamos tratando de hacer con lo que estoy diciendo yo ahora. Entonces voy a recalcar, para nosotros es imposible cumplir la ley. La ley solamente se puede cumplir a través de Cristo. Solo Él puede cumplir la ley, y nosotros, por la fe que ponemos en Él, entonces somos acreedores de eso. Somos justificados por medio de nuestra fe en Él. Para salvarnos solamente lo podemos hacer mediante la fe en Él, es lo que estoy diciendo. Y las obras en sí no agradan a Dios. Si tú crees que tú estás haciendo algo para agradar a Dios, eso tenemos que platicarlo. Te voy a hablar un poquito más de eso para que tú entiendas en realidad qué es lo que Dios mira. Dios no mira lo que tú haces. No se puede sorprender. Dios es el creador de todo. Él ha hecho este lugar. Él ha hecho la tierra sobre la que caminas. Tú piensas que tú puedes hacer algo tan maravilloso que vas a dejar a Dios sin aire. No, no es eso lo que está viendo Dios. No es lo que tú haces. Entonces lo vamos a ver en los siguientes 2 mensajes. Pero ahorita, antes de seguir con este culto, se lo vamos a presentar a nuestro Padre Celestial. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí con mis hermanos, compartiendo tu palabra, exponiéndola. Te doy gracias por el amor que me muestras a través de haber venido y cumplido la ley. Te doy gracias, Señor, porque yo me puedo abrazar de ti y ahora ser justificado por lo que tú has hecho, por tu obra, Señor, por tu obra en la cruz del Calvario. Te doy gracias, Señor, porque tu bondad, Señor, es inmesurable. Te doy gracias por todo el amor que demuestras a las personas que todavía no te conocen, porque sigues esperándoles, dando tiempo, Señor, y les estás dando también provisión. Gracias, Señor, porque nos cubres con tus alas, Señor, en medio de esta dificultad, porque estás protegiéndonos, Señor, y me doy cuenta de que estamos, Señor, esperanzados en que tú tienes control de todas las cosas. Te doy gracias por tu presencia en medio de nosotros. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces fíjese, vamos a estar en Mateo 5, del 17 al 20. Es el mismo pasaje de la semana pasada. Mateo 5, 17 al 20. Lo voy a leer por ustedes, espero que lo hayan buscado. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5, 18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjese qué dura palabra esta. Es palabra de Dios. Entonces tenemos claro que Jesús vino a cumplir la ley, ¿verdad? A eso vino Él. A eso vino. Poniendo nuestra fe en Él, somos salvos. Y que nosotros no podemos cumplir la ley y que las obras no son para salvación. Ahí es donde estamos. Ahí nos quedamos y ahora arrancamos versículo 19. Dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces teníamos las 3 preguntas, contestamos la primera. Entonces, ¿cómo llegamos a Dios? Llegamos a Dios a través de las 5 solas, ¿verdad? Ya las discutimos, ya sabemos cómo llegar a Dios. Solamente podemos llegar a través de la Escritura, podemos recibir la revelación especial, solamente por fe, solamente por Cristo, solamente por gracia, y la gloria es únicamente de Dios. Claro, ¿verdad? Espero.
Ahora, ¿cómo alcanzamos la felicidad? Fíjese, la semana pasada les expliqué que el Señor, cuando Él dice, vine a cumplir la ley, les está diciendo a ellos, la felicidad no se alcanza por ningún otro medio, sino por el cumplimiento de la ley. Así es como se llega a la comprensión, ¿verdad?, de que podemos ser felices. Tenemos que entender eso. Podemos ser felices solamente cumpliendo por la ley. Entonces, lo que está diciendo en todos los versículos que hemos leído hoy es, ustedes tienen que cumplir la ley para ser felices. Tienen que enseñar a otros a cumplir la ley, y si no la cumplen, no pueden entrar en el reino de los cielos. Simple y claro. Así es. Entonces, fíjate, hermano, que cuando Jesús habla de la justicia de los escribas y los fariseos, se refiere a que ellos hacían cosas. Sí, ellos hacían obras. Ellos hacían obras, pero no podían cumplir la ley. No la estaban cumpliendo. Creían que la cumplían, pero no la cumplían. Entonces, mediante la ley, mediante Cristo, nosotros cumplimos la ley. Fíjese, ¿verdad? Solamente mediante Jesucristo podemos entrar en el reino de los cielos. Así es como está diciendo él, porque eso es lo que dicen los versículos. Dice, si ustedes no cumplen, si ustedes no enseñan, no pueden entrar al reino de los cielos. Esa es la verdadera felicidad. Esa es la verdadera felicidad. Haber podido entrar en el reino de los cielos. Por eso es que al principio, cuando él estaba hablando solamente a creyentes, él les decía, bienaventurados sois, ¿verdad? Y dice, porque de vosotros es el reino de los cielos. Y es de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque han creído en Cristo, porque son creyentes. El primer grupo al que le estaba hablando en la bienaventuranza son creyentes. Entonces, ellos ya entraron. Aquí le está hablando a otro grupo diferente de personas. Le está diciendo, tienen que poner la fe en mí. Tienen que entender lo que estamos haciendo aquí. Entonces, fíjese, si ya hemos creído en Cristo, ya entramos en el reino de los cielos. ¿Verdad? Ya entramos en el reino de los cielos. Entonces, así alcanzamos la felicidad. Alcanzamos la felicidad mediante Jesucristo. Cuando creemos en Él, nosotros somos admitidos en el reino de los cielos. Ahí está, ¿verdad? Entonces, la pregunta tercera prevalece. ¿Por qué hacer obras? Si entonces Jesucristo ya hizo todo, ¿por qué nosotros tenemos que hacer algo? ¿Verdad? Ya sabemos cómo llegar a Dios. Ya sabemos cómo alcanzar la felicidad. Y ahora, ¿por qué hacer obras? Algunas personas dicen, ¿cómo es que yo ahora soy feliz si todavía estoy viviendo en un mundo caído? Estoy pasando hambre, estoy pasando a veces falta de trabajo, estoy a veces... Entonces, ya eres feliz porque tienes esperanza en Cristo. Esa es la cuestión. Que el reino de los cielos no es solamente una cosa que va a venir, es una cosa que ya está aquí, de la cual tú eres parte. Es un estado muy diferente que el de las demás personas. Y ya tu felicidad no está basada en las circunstancias. Ya no es lo que te está sucediendo. Es en el hecho de que tienes una eternidad cambiada. Es muy diferente, ¿verdad? Dos personas pueden estar sufriendo lo mismo y una puede tener gozo y una puede no tenerlo porque no tiene esperanza. Entonces, ¿verdad? Ahí está la pregunta. ¿Por qué hacer obras si no nos salvan y si no agradamos a Dios con ellas? Por tres razones. Número uno, porque las obras son un mandamiento. El Señor Jesús dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿verdad? Jesús te está amenazando. Jesús está diciendo, ¿verdad? Si no haces esto, te va a pasar eso. Esa es la manera como funcionan las amenazas, ¿verdad? ¿Qué haces tú? Yo no sé si tú eres padre. Cuando tu hijo, tú quieres que se coma las verduras, cuando están chiquitos, tú le dices, si no te comes las verduras, tú no me sales. Prácticamente es lo que está haciendo el Señor Jesús aquí. El Señor Jesús está diciendo, si ustedes no me cumplen los mandamientos, entonces ustedes no entran al reino de los cielos. Fíjate. Entonces, y más que todo, no es una amenaza. Porque nosotros cuando le decimos eso a los niños, no esperamos que no cumplan. Nosotros no estamos pensando en castigarlos. Pero en realidad, si les toca el castigo, es una cosa que ellos se buscan. El Señor está diciendo, claro, hay algo que tú tienes que hacer. Tienes que cumplir con la ley. ¿Verdad? Y le vuelvo a repetir otra vez, parece que estoy siendo demasiado enfático, pero no puedes cumplir con la ley. No puedes. Solamente la puedes cumplir mediante Jesucristo, ¿verdad? Entonces Jesús te está presentando una obligación, ¿verdad? Porque si no, pequeño serás llamado en el reino de los cielos. Ahora la cuestión es, fíjate, que
al no cumplir con la ley, dice, serás llamado pequeño en el reino de los cielos. Aquí queda claro que la justificación es por fe. Tú no cumples con algo y entonces ahora el Señor te va a decir, pequeño serás en el reino de los cielos. Si tú creíste en Jesucristo de todo corazón, si tú ya entraste en el reino de los cielos, esta es otra categoría. Hay un grupo, primero, que cada quien va a entender lo que le corresponde. Si una persona, este es el grupo del que hablé inicialmente, si una persona no ha creído en Cristo, ¿verdad? Entonces no entra en el reino de los cielos. Pero si una persona ya ha creído en Cristo y no cumple con la ley, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Entonces no es una cuestión de salvación para los segundos. El segundo grupo que ya creyó no es una cuestión de salvación, es una cuestión de obediencia. Fíjate. Entonces, el Señor nos manda a cumplir con la ley, número 1. Número 2, porque las obras son producto de la salvación. Son producto de la salvación. Yo escuché a un pastor amigo mío explicar que hay 4 tipos de obras. Las malas obras, las malas buenas obras, las buenas malas obras y las buenas obras. Fíjese, parece confuso, parece un trabalenguas. Las malas obras, las malas buenas obras, las buenas malas obras y las buenas obras. Y fíjese, la primera, un ejemplo de una mala obra es, por ejemplo, un asalto. Si alguien te asalta, ¿verdad? Claro, es una obra que no glorifica a Dios. Y eso lo hace mala, pero también la hace mala el hecho de que todo el mundo está de acuerdo en que no es buena, un asalto no es bueno, excepto el que lo hace, ¿verdad? No es bueno un asalto. Entonces es una obra mala porque no glorifica a Dios, y es mala porque no te hace beneficio, es malo para ti también. De ahí tenemos una mala buena obra. Una mala buena obra es el altruismo. Fíjate, yo no sé si tú conoces a Warren Buffett. Él es el 4º hombre, hasta marzo del 2020 es el 4º hombre más rico del mundo, y su valor neto es de 73.4 billones de dólares. Este hombre ya escribió su herencia. Le va a dejar el 1% de su herencia a sus hijos, y el 99% lo va a dar a caridad. Fíjate, si él no es cristiano, ¿verdad?, la gloria de lo que está haciendo es para él. Entonces es una mala obra porque no le da gloria a Dios, pero es una buena obra porque le está ayudando a otras personas. Hay muchas personas que se van a beneficiar de ese 99% de su fortuna que va para las obras de caridad. También hay, ¿verdad?, narcotraficantes, y hay otro tipo de gente que hace diferentes negocios que le regalan cosas a la gente, y la gente los quiere porque les regalan animales para trabajar en sus granjas, les regalan granos, les regalan casas. Entonces es una buena obra para el que la recibe, pero es una mala obra porque glorifica únicamente a la persona que lo está haciendo, no glorifica a Dios. Entonces esa es una mala buena obra. Una buena mala obra es la hipocresía al actuar, ¿verdad? La hipocresía, porque alguien puede darle dinero a un pobre, ¿verdad? Y eso es bueno, ¿verdad? Pero lo hace para que la gente piense que lo está haciendo para Dios. Entonces, si lo está haciendo por orgullo, es una buena obra porque esta persona va a glorificar a Dios, pero es mala porque su corazón está en el lugar equivocado. Es una mala obra. Ahora, las buenas obras son obras que nosotros no podemos hacer. Esas son las únicas que son agradables a Dios y no las podemos hacer. Las buenas obras son obras que solamente podemos hacer nosotros mediante Dios. O sea, si tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador, entonces tus obras son buenas obras. Y esa es la diferencia. Los seres humanos somos incapaces de las buenas obras sin Dios. Son obras que glorifican a Dios y que Dios recibe bien de la persona. O sea, no solamente le hacen bien a alguien, pero también Dios la recibe de nosotros porque miran que nosotros hemos confiado en Jesucristo. Es una relación agradable por la relación que tenemos con Él. Fíjate.
Entonces, ¿verdad? Si obedeces, ¿verdad? Se hace el punto número 1, las obras son un mandamiento, y si tú obedeces y son producto de la salvación, o sea, tú eres salvo, tú haces buenas obras. Número 1 y número 2 son necesarios. Número 3, porque las obras ponen en evidencia la fe. Un salvo puede ofrecer 4 tipos de obras. Una persona no salva solo puede ofrecer 3, ¿verdad? Las primeras 3. Pero tú como persona que cree en Jesucristo, puedes hacer las 4 obras, las 4. Puedes ser asaltante, ser creyente y ser asaltante, y eso no glorifica a Dios y es una obra mala. Puedes hacer malas obras y puedes hacer las 4 tipos de obras, las puedes hacer. Pero ¿qué sucede? Como cristiano, únicamente deberías de hacer buenas obras. Eso es lo que somos llamados a hacer. Son las obras que el Señor dice que nosotros fuimos llamados de antemano. Él las preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Y de ese pasaje lo vamos a ver la otra semana. Fíjate, ahí entra en juego algo, ¿verdad? Porque una obra puede parecer la misma, ¿verdad? Una persona puede ayudar a una persona enferma y otra persona puede ayudar a una persona enferma. La misma enfermedad, 2 personas iguales pueden hacer lo mismo, pero uno es agradable a Dios y el otro no es agradable a Dios. Y eso, hablamos un poco de eso la semana pasada, hoy lo voy a clarificar un poco más, porque entra en juego algo que en teología se le llama la eclesiología, el concepto de la iglesia invisible. Fíjate que cuando a mí me hablaron de la iglesia invisible, yo pensé que estaba hablando de la iglesia histórica. Yo pensé que estaba hablando de todos los hermanos en Cristo que habían muerto y que están en compañía del Señor, en la presencia del Señor, y que yo no los puedo ver. Son iglesia, porque la iglesia no es algo de este tiempo, es algo de todos los tiempos, las personas que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces yo pensé que la iglesia invisible era eso, pero no es eso. La iglesia invisible somos los que estamos en Cristo, aquí, que nosotros nos vemos en el templo reunidos, y la iglesia invisible está entre nosotros. Fíjate, yo te voy a explicar qué quiere decir esto. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, te voy a leer un pasaje para aclarártelo un poco. Aquí mismo en el Sermón del Monte, en Mateo 7, 21, 23, vas a encontrar al Señor Jesús hablando. Mateo 7, 21, 23, y les dice a estas personas, y son palabras duras del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Fíjese, está hablando de la entrada al reino de los cielos, lo que estábamos hablando nosotros al principio, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Está hablando del cumplimiento de la ley. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Estas son personas que han hecho cosas en nombre de Dios. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo que está diciéndoles es: aunque tú hagas cosas buenas, si tú no tienes una relación con Cristo, si tú no has cumplido la ley mediante Jesucristo, tus obras no son bien recibidas por Dios. Pero solamente Dios puede conocer el estado del corazón de las personas. Entonces, tú miras a una persona haciendo el bien y te parece excelente. Tú dices: esta persona ha dedicado su vida entera a cuidar de los pobres. Ha dedicado su vida entera a cuidar de los enfermos. Entonces te parece ser de que porque ha hecho todas esas obras, el Señor la va a recibir. No es así. No es así. Nunca os conocí, hacedores de maldad. O sea, no importa que lo que hayas hecho bueno, es una buena, mala obra, porque tu corazón no está en relación con Jesucristo. Fíjate. Entonces, eso es bien importante. Eso es bien importante que lo entendamos. Lo que Dios ve no son las obras. Lo que Dios ve es la fe. Y es algo que vamos a discutir con un poco más de profundidad la próxima semana. Vamos a hablar de eso. Fíjense que, para finalizar, les voy a contar una pequeña historia histórica, ¿verdad? No es solamente una historia ficticia, sino que una historia verdadera, es histórico. Cuando sucedió la Reforma Protestante, y esto se los traigo como una manera de que quede más claro el punto que estamos queriendo hacer el día de hoy. Cuando sucedió la Reforma Protestante, hace más de 500 años, muchas personas querían que Martín Lutero y Erasmo se aliaran en contra de la Iglesia Católica. Y les vuelvo a repetir lo que dije al principio.
No estoy hablando de la Iglesia Católica para caerle mal a nadie. Estoy mencionándolo porque es algo histórico, ¿verdad? La primera fue un estudio de Pew Center, y esto es historia y no puedo evitar mencionarlo, ¿verdad? No lo estoy haciendo para provocar a nadie. La finalidad de las predicaciones son no que te enojes y te ensañes con los evangélicos, sino que llegues al correcto conocimiento de la palabra de Dios. Eso es todo. No tenemos ningún interés sino ese. Entonces, fíjense, Martín Lutero creo que ya lo conoces. Tú sabes que fue quien lideró la Reforma Protestante. Pero te preguntas, ¿y quién es Erasmo? Yo no lo he oído mencionar. Erasmo era un gran erudito de ese tiempo. Era un tipo que se sabía el Nuevo Testamento en griego de punta cola. Lo interpretaba. Era un hombre muy estudioso, preparado. Fíjate, examinó las enseñanzas bíblicas y se enojó con lo que vio comparado con la práctica de lo que era la Iglesia Católica. Entonces, él fue y reclamó. Parece ser de que no hizo efecto sus palabras, y entonces se puso a escribir un libro para refutar lo que la Iglesia Católica estaba haciendo. El libro lo puedes leer todavía hoy. Se llama La alabanza de la insensatez, o Praise of the Folly. Así se llama el libro. Lo puedes buscar. Entonces, fíjate, se puso a escribir un libro. En lo que él estaba escribiendo el libro, Lutero estaba escribiendo tesis. Este hombre era entendido de asuntos espirituales, estaba enojado por lo que él consideraba abusos, era un hombre muy preparado y aparentemente no tenía miedo porque estaba escribiendo para rechazar lo que miraba mal, lo que miraba que no concordaba con las escrituras, y además se fue a meter también a reclamar. Entonces parece ser que las dos personas estaban alineadas en su manera de pensar, pero Lutero no lo soportaba. Lutero, dicen de que no podía llevarse bien con él por las diferencias. ¿Cuáles eran las diferencias entre Lutero y Erasmo, dos hombres que tenían cosas tan parecidas? Parece ser un mismo enfoque, una misma dirección. Lo que Lutero quería hacer, fíjate, y te dije las 5 solas hace rato, eso fue el resumen de la Reforma Protestante. Lutero quería una reforma doctrinal y práctica, fíjate, o sea, él quería conocimiento exacto de las escrituras y que las personas actuaran de acuerdo a lo que entendían de las escrituras. Eso es lo que él quería. Él quería evangelismo, él quería, evangélicos, él quería que nosotros funcionáramos de acuerdo a la Biblia. Eso es lo que él quería. A Erasmo no le importaba la doctrina correcta. Erasmo lo que quería era que se cambiaran las apariencias. O sea, él quería una reforma moral prácticamente. Él no le importaba que la gente tuviera conocimiento exacto, sino que él quería quedarse con la misma Iglesia Católica histórica. No importa que no entendamos bien la Biblia, no importa que la estemos interpretando mal, no importa que lo que ustedes están enseñando es diferente que lo que dice aquí, pero que no se miren esos abusos, sino que cambiemos las apariencias. Fíjense qué importante para nosotros que somos cristianos evangélicos, que una persona actúe de manera agradable a la vista de otros, no lo hace agradable a Dios. A Dios no le importan las apariencias. Ese era el problema que tenía con los escribas y los fariseos. No les importaba a Dios no le importa su justicia. A Dios le importa la relación que tú tienes con Él. Fíjate. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta que el Señor no mira lo que estás haciendo, mira tu relación con Él y la fe que tienes, tu corazón. Si cuando tú haces algo, tú estás haciéndolo para agradarle a Él, sin importar si te miran o no, te tienen que ver, ¿verdad? Pues una luz, ¿verdad?, no se enciende para ponerla debajo del almud, ¿verdad? El Señor lo dijo bien claro, sí, los van a ver. Pero el punto no es que te miren, ni que digan qué grande eres por lo que estás haciendo, qué bien que estás alimentando a todos los pobres del mundo, qué poderoso ese acto que has hecho de sanar a los enfermos o de cuidar a los enfermos. No es eso. El hecho es que la gente diga, mira qué maravilloso lo que Dios ha hecho en la vida de este hombre, que lo haga conmigo también. Que la gloria sea de Dios. Esa es la idea, ese es el punto. No para que te glorifiques tú,
ni para que miren lo que estás haciendo, para gloria tuya, ni gloria propia. Entonces la obra es buena, y como glorifican a Dios por ella, es buena, es una buena obra. Fíjate qué poderoso. Vamos a orar. Cierra tus ojos y te voy a poner en las manos del Señor y te voy a pedir una bendición especial para ti. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por cada uno de los que estén viendo nuestro culto el día de hoy. Te doy gracias por todo tu amor, por toda tu verdad, por el corazón de cada uno de los hombres en la historia que intentaron seguirte de la manera adecuada. Gracias por tu palabra, bendito seas por ella. Gracias porque sin ella, Señor, no estuviéramos perdidos si no tuviéramos guía. Gracias te doy por esta palabra, Padre, porque sin ella no hubiera revelación especial. Te doy gracias, Señor, porque muchos de mis hermanos han comprendido esto, te han recibido en el corazón, te han recibido, han creído que tú eres el único que cumple con la ley. Ahora a través de ti ellos han entrado en el reino de los cielos, se han bautizado de adultos y ahora son parte de las personas que van a estar contigo por toda la eternidad. Te doy gracias por todo tu amor. Te pido, Señor, que abras el entendimiento de las personas que nos están viendo, que comprendan que no se trata de una religión, se trata de una relación. Padre, que todas estas personas vengan al conocimiento exacto tuyo para que puedan, Señor, disfrutar de la felicidad que solo tú puedes traer mediante la fe puesta en ti. Gracias te doy por todo tu amor, por tu paciencia, por tu protección, porque estás con nosotros en medio de todo esto y porque tú tienes control de todas las cosas. En Cristo Jesús te doy gracias.